En cuestión por la que iba a pasar esta historia era no nomás reportar de lo que había encontrado y demás, sino ejercer el mando, hacer a un lado a Diego Velázquez, que era una posición muy arriesgada, porque se estaba precisamente poniendo en una situación de que podía hasta haber sido asesinado, ¿no? Pero la conclusión de ese movimiento político, de formar aquí un cabildo, pero sobre todo mandar una gran porción de lo que era el Quinto Real, eso llegó hasta permitir zafarse administrativamente del Diego de Velázquez y tratar directamente con el rey Carlos V. Es una jugada sensacional de que, pues sí, sigue siendo parte de un estudio así muy interesante, pero así fue como empezó a forjarse aquí el primer cabildo. Es muy curioso que el primer cabildo eran sus propios hombres, no había construcciones y demás, y eso le da un toque también muy curioso de este país y sobre todo en Veracruz. Entonces esos son los elementos que debemos de considerar precisamente para ir analizando qué fue esa experiencia que había traído Cortés de estos lugares del Caribe cuando están aquí enrolados en nuestro país. También va, obviamente, pues, a tener vida sexual activa. Hay que también considerar que las condiciones de vida eran menores a las que tenemos ahora, y casarse pues era, como siempre había habido, era una obligación, era una persona joven, sobre todo, que estaba ya teniendo una gran presencia y se le reconocía muchas cuestiones, ¿no? Entonces empezó a cortejar a Catalina Suárez y se convierten en pareja, y entonces eso va a ser como una muestra de que estaba sentando cabeza, lo cual está muy lejos de que fuera verdad. Entonces se casa para 1512 y van a vivir en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante de Cuba, en donde va a tener otras experiencias administrativas. Y bueno, pues así estamos viendo cómo se va conformando en lo ideológico, en lo sentimental, en lo humano, este personaje. Entonces, también tuvo esa experiencia de que acompañó o vio el resultado de cómo Diego de Velázquez fundaba algunas aldeas allí en Cuba, y eso le va a dar pauta precisamente para tener esa arrogancia de formar ese cabildo aquí en lo que luego se llama Veracruz. Bueno, entonces aquí lo que tenemos recordemos que eran las expediciones de mar, y recordemos también que se estaban buscando también nuevos horizontes, toda vez de que se había cerrado hacia el Medio Oriente, hacia Turquía. Entonces aquí hay que buscar otros lugares para ejercer el tráfico, el tránsito de la mercancía. Y entonces, estando en Cuba, pues era muy interesante venir aquí a México. Hay una cuestión curiosa. Si se fijan bien, antes que hubieran llegado a México, llegaron a Venezuela, porque las corrientes en aquella época, si se dejaban llevar el Caribe, llegaban a Venezuela. Y para llegar a México tenían que hacer toda una serie de maniobras y demás. Pero bueno, eso es también interesante, porque al mismo tiempo estamos viendo cómo la cuestión tecnológica, cómo el nuevo conocimiento de las nuevas corrientes les va a dar pauta a los jefes de las expediciones marítimas de acercarse a México, y sobre todo para saber cuál era esa riqueza. En un principio se imaginaron que eran unas islas, las islas de Yucatán, pero conforme avanzaban y demás, empezaban a ver que era tierra firme, tuvieron acercamientos defensivos y también bélicos con los mayas y demás. Y eso también va a ser algo importante, porque las dos primeras expediciones fueron lo que reportaron a Cuba, eso lo vuelve a ver Cortés y demás. De hecho, también hay un pleito bastante fuerte en lo que es ahora en Tabasco. Hay la fundación de una ciudad, pero como otras ciudades desaparecieron. Por eso es que sigue vigente esa cuestión de que Veracruz sigue teniendo un primer lugar, como uno de los primeros lugares del septentrión. No queremos decir que todo es el continente, pero en esta parte superior sigue todavía vigente, porque aunque se fueron unos días aquí a Wilson en la Antigua, van a regresar aquí, y
y eso lo hace uno de los lugares más antiguos. Entonces siempre será interesante recordar Hernández de Córdoba. La segunda expedición fue Juan de Grijalva, que sí hicieron sus anotaciones y demás, pero sus biografías no son tan épicas precisamente como las de Cortés. Y entonces ahí a veces es una cuestión, se portaron bien, hicieron la tarea. En el caso de Grijalva también se van a dar nombres a algunas de las poblaciones cuando llegaron la primera vez, y se va a enunciar a la isla aquí enfrente y demás. Pero en el caso de Cortés, que va a subvertir logro, se va a deshacer del mandato de Diego Velázquez para tratar directamente con el rey. Y la mejor manera de tratar con el rey no nomás era de hacer promesas o demás, sino llevarle el quinto real. El papelito habla y el oro habla también. Entonces ahí vemos precisamente cómo es magnánimo, cómo es un personaje precisamente de que sabe cómo agradar, y eso va a hacer de que efectivamente individual sobre su predecesor, el gobernante de Cuba, y va a tener ya un trato directo. Y ese trato directo lo vamos a ver ahora precisamente con las cartas de relación de Cortés, que se las dirige personalmente al emperador en aquella época, en donde da cuenta pues, precisamente de la riqueza que va encontrando aquí. Pasamos a la otra. Bueno, precisamente una de las primeras citas a donde llegan ellos es a la isla de Sacrificio, que ya habían pasado la primera excursión y demás, y cuando regresan ahí, pues ya saben más o menos cómo tratar a la gente. Se van a horrorizar por los sacrificios que hacen ahí, por las calaveras de que van a encontrar en los infantes, pero también la rudeza con la que se matan con la pólvora y demás, pues eso también nos asusta, pero pues todo el mundo se asustaba porque al final de cuentas, con las armas que utilizan, ahí van a haber muerte. Y entonces esa situación, si la vemos ahorita, pues no se puede hablar de un nacionalismo, ¿no? Las caltecas, popolucas, totonacos y demás estaban juzgados por estos, por los mexicas y demás, y va a ser interesante que en un diálogo nos va a convencer Cortés de que se unan para enfrentarlos, quitarles el poder y evitar esas matanzas y demás. También viene un contingente de cubanos, eso casi no se llega hasta mencionar, pero venían como parte de la tripulación de Cortés para hacer frente a esas cuestiones que estamos narrando ahorita, ¿no? Bueno, aquí ya vemos que para el 24 de junio del 19 desembarcan en el islote de Pantelcayac, y lo que tenemos aquí son grupos de aquella época para ir empezando a visualizar qué era el actual Veracruz en aquellos tiempos, que pues era arena, mosquitos y un calor horrible, ¿no? Pero les digo, la situación económica que hizo que siguieran aquí fue el muelle de San Juan de Ulúa. De hecho, aunque no llegan a fundar aquí una ciudad, sino se van a Quiacuistle y hasta la Antigua, de todos modos, independientemente, tenían que tomar el barco allá en San Juan de Ulúa. Y esas son más o menos las expediciones que tuvo él, llegando a Champotón, en Centla, en donde hay una gran batalla y en donde ofrecen un tributo curioso. Estamos hablando de excentricidades, pero imagínense que en aquella época los derrotados, para hacer menos ruda su derrota y demás, ofrecían mujeres a los vencedores. Eso lo podemos ver ahorita como un acto horrible, pero era cuando aparece la Malinche, que va a ser muy interesante porque la Malinche y el rey Carlos V nacen con el siglo XVI, son chavos de 19 años en sus respectivos áreas y demás, pero en el caso de Malinche va a destacar porque era una mujer indígena que de joven había estado en la realeza, era una mujer que nació aquí en Veracruz, era popoloca. Luego hay una fama de que tiene su papá,
aprende náhuatl, pero a la muerte de el padre, su mamá, ahí la vende como esclava y va a parar a Yucatán. Eso es muy trágico, es una cosa triste, pero para efectos, digamos, de la conveniencia política, le cae a Hernán Cortés, así se le alinean los planetas, porque va a encontrar a una mujer que sabe español, va a saber náhuatl, sabe maya, y con el tiempo rápidamente va a saber el español y se va a convertir no nomás en una mujer, sino en un espía, su confidente, y a la larga pues, va a tener su pareja sexual. Entonces es una tarea muy interesante de analizar a esta mujer en medio de esas vicisitudes, y bueno, eso va a ser algo muy interesante. Empiezan a llegar toda una serie de barcos y demás, y que sobre todo van a tener una cuestión muy apantallante, porque los indígenas, los toconacos y demás, pues estaban como alejados de estas vicisitudes, y es lo que van a encontrar, pero obviamente su destino y la defensa en ese momento era superior a estos grupos indígenas, y sobre todo sabiendo que él había prometido, que Cortés prometió que los iba a liberar de ese yugo de los mexicas, pues van a tener un acercamiento y pragmáticamente se convierten en amigos. Eso también es una historia muy interesante para esta historia violenta, porque así somos los seres humanos. ¿Pasamos a la otra? Sí, bueno, entonces ya precisamente, ¿no? Se tiene registrado que el 3 de febrero de 1519, después de una serie de vicisitudes, porque en un principio Diego de Velázquez le había dado toda la confianza a Cortés y demás, pero Cortés era muy ambicioso, eso no es malo. El problema está que esos chismes empezaron a calar en la figura de Diego Velázquez, y bueno, pues eso no se puede impedir que alguien joven sea virtuoso y tenga también muchas necesidades de sobresalir, pero fue tal esa cantidad de chismes y demás que empezaron a hacer